María Estefanía Ule salió temprano de su casa en la ciudad de Puerto Montt un día 13 de diciembre del año 2006. Desde la puerta de entrada, avisó a su mamá que iría a buscar leña al final de la calle donde vivía. Sin embargo, ella jamás regresó a su hogar. Con tan solo 13 años, Estefanía desapareció sin dejar rastro de su paradero, al igual que miles de otros niños en Chile, quienes aún son buscados por sus seres queridos. Miles de familias unidas por una misma búsqueda. Los niños que faltan es un podcast de investigación periodística que busca reflejar la realidad de los menores extraviados en nuestro país. Bueno, mi nombre es Natalie Constanza Ule Cárdenas. Actualmente tengo 31 años, soy de Puerto Montt, prima de Estefanía Ule, que es mi prima que está desaparecida, y creo que el único familiar cercano que se ha hecho cargo y tratar de buscar qué pasó con ella. Desde que su prima se perdió, Natalie Ule no ha dejado de buscarla. Fanny, apodo con el que la recuerda con cariño, es ahijada de sus padres, razón por la que prácticamente crecieron juntas. Oriundas de la región de los lagos, ambas eran cercanas y pasaban gran parte del tiempo en la casa de la otra. De hecho, una de las últimas personas que vio a Estefanía fue su prima. Tras su desaparición, fue Natalie quien le comentó a la madre de Fanny que ambas habían estado juntas la noche anterior, conversando como siempre, y que no observó ninguna conducta extraña en su prima. Recuerdo que ese día mi tía vino a la casa dentro de la noche a preguntar si habíamos visto a la Fanny, porque así le decíamos nosotros Fanny. Le dijimos que no, y ella contó que la Fanny salió temprano en la mañana porque iba a ir a entrar una leña en calle Linares, que era bajando donde ella vive, y que no había llegado. Yo le comenté que la noche anterior la había visto, estuvimos afuera de la casa conversando y estaba todo bien. Y de ahí no apareció más. En realidad, y mi tía fue a Carabineros y los dijeron que teníamos que esperar 24 horas para hacer la denuncia de presunta desgracia. Así que se esperó hasta el otro día y se hizo la denuncia. Según revelamos en el capítulo anterior, son miles de niños los que aún se encuentran desaparecidos en Chile. Las cifras de cuántos menores están extraviados en el país no es exacta, y todas las instituciones a cargo de la búsqueda de personas presentan datos y procedimientos diferentes respecto a este tema. Uno de los hallazgos más importantes de nuestra investigación es que Carabineros contempla a más de 4.000 niños desaparecidos. Por su parte, Policía de Investigaciones reconoce que son más de 1.000 casos los de menores desaparecidos sin resolver. Sin embargo, PDI y Carabineros no son las únicas autoridades a cargo de estos procedimientos. A partir de esta situación surge la siguiente pregunta: ¿qué ocurre con las demás instituciones a cargo de las investigaciones? Frente a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Fiscalía Nacional reportó más de 1.700 denuncias por presunta desgracia sin cierre acumuladas entre los años 2013 y 2018. En el caso del Poder Judicial, la cifra aumenta en relación a cualquier otra institución. Desde fines del 2012 al primer semestre del 2019, el Poder Judicial registró más de 53.000 órdenes de búsqueda y recogimiento, es decir, 31 veces más que la cifra que entrega Fiscalía. De estas, no se sabe cuántas corresponden a niños desaparecidos en la actualidad, ya que son órdenes que no han tenido una resolución posterior que las deje sin efecto, por lo que seguirían vigentes dentro del sistema. ¿Cuántos niños están desaparecidos hoy en Chile? Es una pregunta que no es posible responder con exactitud. Previo a la desaparición de Estefanía, Natalie no se percató de ningún cambio en la personalidad de su prima. Sin embargo, sí recuerda la riesgosa relación que tenía Fanny, quien con tan solo 13 años ya vivía episodios de violencia con una pareja mucho mayor que ella. Estaba normal, como siempre era ella. Lo que sí pasó es que ella tenía un pololo mayor que ella. Y ella varias veces me comentaba que él le pegaba. Después supe por otras personas que él la prostituía. Ella 13 años tenía. Cuando yo supe esto, igual le comenté a ella, le pregunté que qué había pasado con el tema de que si él la prostituía o que por qué hacía eso. Y ella me decía que no, que prácticamente cagaban a los viejos. Esa fue su palabra.
Dijo que ella le hablaba a los hombres iban con ella le ponía algo en el trago y le sacaban la plata, que era lo que el pololo le decía que haga. Y ella, claro, para tener plata lo hacía. Yo me quedé con lo que ella me contó, pero muchas veces yo vi cuando él le pegaba, nosotros tuvimos hartos problemas, yo en realidad no me llevaba con él porque como él le pegaba, cuando yo la veía me metía. Y de ahí cuando empezó a andar con él, como que los distanciamos en realidad porque ella andaba metida en otras cosas, yo obviamente era más grande, tenía otras cosas que hacer. Un dato que sí es similar entre las diferentes instituciones es que la mayoría de los casos de menores desaparecidos corresponden al género femenino. Tanto Carabineros como el Poder Judicial registran una mayor cantidad de niñas extraviadas en comparación a niños o adolescentes. De hecho, en Carabineros, 61% de los encargos vigentes son niñas, frente a un 39% que corresponde a niños. Esto significa que de cada 10 menores desaparecidos, 6 de ellos son niñas. La violencia sistemática hacia las mujeres es una problemática de la cual Estefanía Ule tampoco pudo escapar, de la mano de una turbia relación que fue presenciada por el resto de su familia. Yo personalmente yo lo conocía de vista, así como que ella una vez me lo presentó, era un chico no más de 1,70 m, se veía joven, pelo negro, tez blanquita, flaco, lo que recuerdo en realidad. Él sí llegó a la casa de mi tía cuando la Estefanía lo presentó. De principio todo bonito, por lo que me decía mi tía. Después con el tiempo ya ellos se empezaron a pegar. Él se quedaba en la casa de ella y se empezaron a pegar y ella, claro, no decía nada. Hasta que mi tía un día lo pilló y ahí mi tía, lo que ella me contó fue que ella lo correteó con un hacha. Llegó y le dijo que no le iba a pegar a su hija. Pero después ya seguía con él. La desaparición de personas en Chile y las denuncias por presunta desgracia no son contempladas bajo ninguna ley o reglamento, sino que éstas figuran como un oficio dentro de Fiscalía Nacional, entidad encargada de dar la orden para iniciar una investigación correspondiente. Sin embargo, este oficio tampoco define algún tipo de estándar en los protocolos de búsqueda, sino que más bien regula y nombra a los fiscales involucrados en cada caso. Es a raíz de esta deficiencia en el sistema que se dio inicio a la comisión investigadora en el Congreso para el año 2019. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 10 se da por aprobada. El acta de la sesión 12 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Fue así como se comenzó a construir el proyecto llamado Ley Extraviados, el cual fue presentado en primer lugar por la Fundación Kurt Martinson, organización dedicada a prestar apoyo a familias con personas desaparecidas. Nosotros como fundación fuimos los que planteamos la idea, el concepto de hacer un proyecto de ley. Nos dimos cuenta que eso pasaba, que era un problema de que faltaba ordenar a nivel nacional, estandarizar a nivel nacional el tema, porque era muy distinto cuando había, por ejemplo, presión mediática, por prensa, por ejemplo, pero tenemos que ver que hay miles más que no se conocen. Entonces, esa diferencia de cómo tratar, desde el punto de vista estatal, el fenómeno o el problema de la desaparición de personas, hizo de que la única forma de ordenar esto y de que fuera justo y que fuera equitativo para toda la población es que se legalizara. Ignacio Telles es director de búsqueda y rescate dentro de la Fundación Kurt Martinson y uno de los involucrados en la redacción del proyecto de ley Extraviados. Como organización, además buscaron incluir en el proyecto la participación de diferentes actores sociales y estatales. Todos actúan de la forma que estiman conveniente. No hay un estándar, no hay un protocolo, no hay una forma de trabajo con bases técnicas o científicas que yo pueda generar como un esquema, como un flujo de trabajo y que independiente que me toque aquí o en otra comuna, en otra región, actúen de la misma manera. El personal no está capacitado de la misma forma en todo Chile, entonces es súper variable. La única forma de solucionar eso era con un proyecto de ley. Y ahí fue cuando nosotros hicimos el primer preproyecto, anteproyecto, levantamos información, se levantaron bases de datos con la misma familia, con las instituciones, con fiscalía, y se empezó a trabajar eso. ¿Ya? Luego se sumaron más actores, tuvimos un montón de reuniones con todo, desde el Ministerio de Justicia, el INDH,
las mismas policías, PDI, Carabineros, ONEMI, distintos organismos que estuvieran involucrados, y les planteamos la idea y les presentamos los primeros avances para que todos participaran. Y así sacamos los primeros borradores. ¿Cuáles son las falencias que busca mejorar este proyecto de ley? Dentro de los planteamientos se encuentra la importancia de categorizar como urgencia las denuncias por presunta desgracia, la creación de una base de datos unificada y la modernización de los procedimientos científicos para la investigación. Todo esto acompañado de una certeza de no discriminación previa de la víctima desaparecida. Además, la iniciativa contempla un sistema que agiliza la recepción de denuncias durante las primeras 24 horas y los operativos de investigación durante los 2 primeros días de la desaparición. El proyecto original plantea cosas más prácticas, por ejemplo, de plano esta base de datos unificada, pero también crear como una especie de institucionalidad, alguien que se hiciera cargo de esto, y plantea los protocolos de 24 y 48 horas de actuación. Y eso involucra organizar lo que ya hay, pero agregar mayores competencias también, e incluir a otros actores, cosa que ahora no se hace, se trabaja súper aisladamente y hace que haya un montón de problemas de logística y coordinación. O deja a funcionarios que no tienen las competencias necesarias, que no tienen ninguna formación en el tema a cargo. Entonces es un grave problema porque al final hacen búsquedas que no corresponden o procesos que están inventando en el camino. Entonces la obligatoriedad, obligar a cumplir con ese protocolo de paso a seguir y el hacer una base de datos unificada y en base a eso poder obtener elementos prácticos de actuación, o sea, generar un informe las primeras 24 horas para que sirva de insumo a la búsqueda en sí, ya en base a ese trabajo rápido y expedito. Más allá de una base unificada, este proyecto también busca una participación colectiva entre las entidades públicas. Además de las instituciones que trabajan actualmente en la búsqueda de personas, se contempla incluir al servicio médico legal, hospitales, postas, gendarmería, registro civil, hogares de ancianos y hospedajes del Hogar de Cristo, residencias del Sename e incluso controles fronterizos. Todo para optimizar la investigación en los casos de extraviados. A pesar de la situación vulnerable en la que se encontraba su prima, Natalie no cree que Estefanía haya decidido irse por cuenta propia de su casa. Y es que más allá de esta turbia relación, la niña compartía un vínculo muy afectuoso con su madre, María Luna Mancilla. Mi prima era tan linda, no se notaba que tenía 13 años. Su personalidad era como loca, ella le gustaba como la diversión, se reía. Como toda persona tenía su genio, pero ella no, ella todo el día andaba loqueando, a ella le gustaba la vida loca. ¿Qué me lleva a mí pensar de que ella no se fue? Es que mi tía tampoco le ponía como límites, ¿no? Porque la Estefanía llegaba con cositas, regaloneaba a la mamá, entonces la Estefanía, como mi tía trabajaba, ella salía. Obviamente con su mamá tenían sus problemas, pero la Estefanía dentro de todo ese tiempo nunca se fue. Sí, los fines de semana avisaba que se venía a quedar acá, o salía, trabajaba, y mi tía no, ella mientras llegaba a su casa, mi tía ningún problema. Como les comento, tenían sus problemas como mamá e hija, pero no, de que ella no, ella indiferente de cómo haya sido mi tía, ella estaba agradecida porque su vida fue difícil de ambas, pero mi tía le dio todo lo que le podía dar. Luego de que Estefanía se perdiera, fue su madre quien se vio más afectada con la situación. Con la desaparición de su hija, la salud mental de María comenzó a deteriorarse cada vez más. Mi tía estaba en sus 5 cabales cuando mi prima desapareció. Ella, como les comentaba, era comerciante ambulante, los fines de semana de repente salía, tomaba sus tragos como cualquier persona. Pero después de que mi prima desapareció al tiempo, mi tía fue otra, mi tía comenzó a tomar, le dieron pastillas que le dan por el psiquiatra, más el alcohol, cayó en una depresión que a ella no se le notaba, pero ella deambulaba ahí en la calle, curaba, hablaba de la Estefanía. Mi tía llegó al extremo de para las navidades y el cumpleaños de mi prima comprarle regalos y esperar que llegue Estefanía. Yo durante harto tiempo iba a su casa y mi tía tenía hasta queque para celebrarle el cumpleaños a su hija. Y de ahí empezó como a, no sé, como a alucinar. Decía que la Estefanía la iba a ver en las noches, que la iba a despertar, que le decía que estaba bien, que no se preocupe y cosas así.
Desde Puerto Montt nos informan sobre el fallecimiento de una mujer de 55 años. Se trata de María Luna Mancilla, quien murió a causa de un incendio al interior de su hogar en la calle Linares. Según testigos del lugar, una fuerte explosión dio paso a las llamas que consumieron el inmueble. Bomberos y las autoridades se encuentran investigando las razones del siniestro. Al parecer, la mujer se habría quedado dormida al interior de su hogar y se sospechan problemas con el alcohol y las pastillas para dormir. El 4 de septiembre del año 2018, y tras más de una década de buscar a su hija, la madre de Estefanía falleció a los 55 años. Esto a raíz de un incendio al interior de su hogar en la calle Linares, en la ciudad de Puerto Montt. Tal como recuerda Natalie, su tía quedó atrapada dentro del lugar a causa del consumo de alcohol y pastillas para dormir. Yo después con el tiempo me alejé, hice mi vida, me fui de acá de la población, pero ella venía constantemente a la casa de mi mamá, venía drogada y tomada. Y dentro de eso, ella, claro, se acordaba de su hija y hablaba incoherencias como que, no, dijo, si la Estefanía hace tiempo ya volvió, si ahora anda por ahí, y su vida terminó mal, se fue a su ley, como dice ella. Me imagino, porque cuando yo llegué no se supo mucho en realidad del caso. Mi tía estaba dentro de su vivienda, había ingerido alcohol y obviamente sus pastillas que le ayudaban a dormir y tenía fuego. Y ella se fue a acostar y murió quemada, sin saber nada de su hija. Así terminó su vida. Historias como la de Estefanía Ule y la de miles de otros niños desaparecidos han sido el motor de trabajo para la construcción del proyecto de ley Extraviados. En un comienzo, este fue presentado por la Fundación Kurt Martinson. Sin embargo, el gobierno puso a disposición un proyecto de ley sustitutivo para reemplazar al original. Esta iniciativa no apareció de la nada, sino que surgió a raíz de la comisión investigadora de la Cámara, presidida por la diputada Erika Olivera. La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados concluimos la investigación del extravío de niños, niñas y adolescentes en Chile y entregamos los resultados que fueron lapidarios y dejaron al descubierto la ineficiencia del Estado en la materia. Se determinó que no existe una base de datos unificada. Hay mal gasto de horas hombre de las policías por duplicidad investigativa y de causas. Además, no hay consenso entre los organismos respecto de los niños, niñas y adolescentes desaparecidos y existe una gran cantidad de causas sin cerrar, lo que al final entrega cifras exorbitantes de extraviados. Fue en base a estas conclusiones que se construyó una propuesta sustitutiva liderada por el Ejecutivo. La comisión investigadora que presidí no buscaba modificar la ley de extraviados, sino ser un aporte en la materia y levantar políticas públicas y dar origen a proyectos que mejoraran específicamente la búsqueda de niños, niñas y adolescentes. La idea de estas comisiones es tener conclusiones, tener un diagnóstico que sirvan para levantar propuestas y se generen políticas públicas, y así nacen los proyectos de ley. Gracias a esta comisión y la ley de extraviado, la Subsecretaría de Prevención del Delito llevó al Congreso una propuesta de un sistema que permita crear una base de datos unificada para la búsqueda y para el encargo de personas extraviadas, generar un buscador de personas interconectado con las instituciones participantes de modo de facilitar las primeras diligencias de las policías. Una de las conclusiones a las que llegamos es que es necesario que se cambien las horas de espera para acoger una denuncia y tratándose de un menor, las alarmas se deben levantar apenas se produzca la desaparición. También se consideró que debe existir un protocolo claro que se active de inmediato. A pesar de que ambos proyectos comparten la idea de crear una base de datos unificada y una mayor urgencia en la toma de denuncias, la iniciativa del gobierno deja fuera importantes puntos de la propuesta original, como la modernización y especialización de las policías, factor clave al momento de solucionar problemas de fondo en las desapariciones de niños, niñas y adolescentes. Según comenta Ignacio Telles, la iniciativa del gobierno dista bastante del proyecto original y no contempla los mismos criterios. Pero estructuralmente el proyecto sustitutivo del gobierno no cumple los parámetros con que se presentó el original, porque el original nace desde la práctica, desde encuesta y trabajo y ver cómo se trabaja en terreno con familias, y donde se detectaron las falencias que se repetían constantemente en los casos. Por lo tanto, nace en función de eso.
El proyecto del gobierno nace en función de qué es lo que podemos, qué es lo que se podría, qué es como lo justo y necesario, ¿ya? No es de la realidad, sino que ya ¿qué tenemos? Es esto, podemos hacer esto, unifiquemos esto, pero es como nosotros intentamos armar la casa desde los cimientos y las paredes y ellos como que parten del techo, o sea, sin las bases, están ordenando un poco lo que existe en vez de solucionar los problemas de origen. Y esa es la gran diferencia estructural. Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en su segundo trámite en el Senado. Sin embargo, la discusión no ha logrado avanzar durante los últimos meses debido a la crisis sanitaria que atraviesa el país. Al mismo tiempo que esto ocurre, la lucha de las familias continúa a pesar de no recibir el apoyo de las autoridades. En el caso de Natalie Ule, ella recuerda que las policías no prestaron ayuda en el momento que su prima desapareció. Yo creo que no hubo ayuda en realidad, porque uno va, te preguntan, ¿y cuál es su número de teléfono, su número de carnet? ¿Sabe en qué lugar se quedó? Al final uno le explica que claro, que ella salió, que se iba a juntar a tal lado y de ahí desapareció. Pero uno no sabe qué pasó en el transcurso del camino. Entonces te piden como todos los detalles y lamentablemente uno no tiene detalles, si no ya la hubiésemos encontrado. Frente al desinterés de las instituciones en la búsqueda de Estefanía y la trágica muerte de María Mansilla, la lucha de Natalie por encontrar a su prima se ha debilitado. Sin embargo, luego de todos estos años, aún espera descubrir qué fue lo que pasó realmente con Fanny, para que ella, su familia e incluso su difunta tía puedan descansar de una vez por todas. Yo me cansé, yo hubo por mucho tiempo que me cansé de escuchar siempre lo mismo o de que la gente mienta, de darle ilusión a mi tía, también ilusiones a mí porque es mi familiar, es mi prima. Y uno se cansa de eso. Y yo creo que es importante seguir y saber que en realidad ya no importa qué pasó, sino que tener alguna pista de si está bien, que ojalá sea así, o si ella falleció, que descanse, que pueda estar al lado de su mamá, que en realidad eso a mí es lo que más me da pena, que mi tía hasta los últimos días, su pensamiento era su hija y no, yo sé que ella tampoco está descansando en paz, sino nunca tuvo a su hija, nunca tuvo la oportunidad de decir, pucha, ya ahora sí, yo puedo descansar en paz, ya pillé a mi hija, ya como pero no, nunca se supo nada. Pucha, igual a mí me gustaría, yo creo que a mis papás igual les gustaría saber qué pasó con mi prima en realidad, que pongámosle que tengamos un lugar donde ir a dejar una flor, o no sé, o que mi tía descanse en realidad. Para llevar a cabo esta investigación, se recopiló información de diferentes entidades, desde fundaciones y ONG hasta familias afectadas por la desaparición de un niño, niña o adolescente. A pesar de haber realizado una serie de solicitudes a través de Ley de Transparencia, Fiscalía Nacional y el Poder Judicial no entregaron la información requerida a tiempo. Los datos utilizados en este capítulo fueron otorgados por la Fundación San Carlos de Maipo, la Fundación Kurt Martinson y la ONG Personas Chile, así como también los informes publicados por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Tras una serie de solicitudes de entrevista a todas las autoridades involucradas en la búsqueda de personas, Policía de Investigaciones fue la única institución que accedió a entregar una declaración oficial. Por su parte, Carabineros, Fiscalía y Poder Judicial no respondieron. Miles de familias unidas por una misma búsqueda. Los niños que faltan es un podcast de investigación periodística que busca reflejar la realidad de los menores extraviados en nuestro país.